Y luego de ver este video, yo no sé si presentarme como yo soy Scully y él es Mulder, o si decir que esto es un capítulo nuevo de Dimensión Desconocida, o si asumir nuestro papel y decir que yo soy investigadora de ese lugar donde están esas cosas extrañas y él es un científico loco. Tú nunca pierdes la oportunidad para decirme loco, ¿eh? No, es que tienes cara de loco. En cambio, mira, yo habré sacado? Mira, yo con esta pinta que me he tirado hoy para este podcast, me veo como la propia investigadora. Soy la versión después de la quemazón de la gente Scully, ¿no? ¿No les parece a ustedes? Mira, parezco una chica de negro, ¿no? Tampoco porque tendría que... Voy a aprovechar para poner aquí una imagen de Scully para que te vean y te comparen. ¿Me parezco? No, después de la quemazón. ¿Cómo está, señor Neto? ¿Cómo se ha preparado usted para este podcast? Muy bien. Que usted está a cargo hoy de la investigación. ¿Esa bata de dónde salió usted? ¿Del laboratorio de los científicos, no? Parece... Bueno. Los que nos estén escuchando tienen que ver el video, aunque sea el inicio, para que vean. Y me quedo un poquito corto ahorita. Es que esa bata de médico loco, de científico loco, era de cuando tú estabas en el bachillerato, como en tercer año, una cosa así, ¿no? Sí. Dios mío, estamos hablando de hace como 4 años. No, ha crecido, el muchacho ha crecido. Como viejo. Lo ha reconocido. Yo Mira no, mi amor. Habla, tú eres mayor que yo. No, mi amor, yo cada vez que cumplo años, acumulo juventud. Bueno, señor Neto, qué interesante el tema que usted ha investigado el día de hoy. Hoy le traemos un tema que yo propuse, porque la verdad es que es una de estas cosas que desde chico, probablemente por eso esté así de tostado, porque desde chico a mí me encantaban las cosas de terror. Lo certifico. Y la verdad es que este es uno de esos casos porque hoy vamos a hablar de la famosa, tal vez no tan famosa, el punto es que no sea famosa, pero de la famosa organización SCP, por sus siglas en inglés, Secure, Contain, Protect. Asegurar, contener y proteger. Hay que asegurarte, contenerte y protegerte. Esta es una organización ficticia, vamos a hablar aquí en serio, todo lo que vamos a hablar es ficticio para que nadie se asuste, que esto son cosas de verdad. Pero es una organización ficticia que lo gran interesante fuera del mundo, por lo menos para mí, sé que también para la chica que cuando le dije el tema, es que esto no es algo que creó una persona. Es un foro y es una wiki donde miles y miles y miles de usuarios tienen la capacidad de crear una historia alrededor de lo que se le conoce como un SCP. Yo te voy a decir un poquito, sobre todo para la gente de mi generación, o quizás la gente de tu generación que no está muy empapada en el asunto, porque tenemos audiencia de ambos bandos, ¿no? Yo sentí cuando revisé la página de la fundación, porque tiene una página web, ¿cómo se consigue, señor Neto? SCP. Véanlo, que lo está poniendo en pantalla. Véanlo aquí, pero también lo pueden encontrar como SCP Wiki. Si buscan simplemente, les va a salir en Google la primera opción. Busquen español para que les salga en español. Estoy buscando aquí el link oficial. Y mientras tanto, yo les voy comentando que cuando él me dio a explorar esa página web, yo sentí que todas las personas que se habían sumado a ese foro, aportando sus ideas, sus visiones, sus historias, que de verdad tienen una creatividad increíble, debieron haber sido personas fanáticas
de series, digamos que misteriosas, como la clásica Dimensión Desconocida de por allá de los años 50, los años 60, que después la hicieron reflotar en los años 80. Ya en esa época yo era una adolescente y pues me vacilé, por decirlo de alguna forma, la serie completa de los años 80, pero también después me ocupé de buscar y de ver la serie de los años 50 y 60 cuando apareció YouTube y mucha gente le dio por subir esos episodios súper interesantes. Me parece que también está inspirado en todas esas series de películas sobre los hombres de negro. O sea, yo creo que tiene una mezcla de los hombres de negro, tiene una mezcla de los expedientes básicamente los resultantes de la cultura del terror y lo bizarro y lo oculto. Del misterio y de esa idea de estas nuevas generaciones, que básicamente es como... Pero porque tú dices nuevas generaciones, a lo mejor hay gente incluso mayor que yo, que es ávida, que es, ¿cómo se dice? Es posible, pero o sea, lo digo de las nuevas generaciones, claro, porque es increíble. Porque al menos los consumidores, en mayoría son generación X, muy poco, millennial y centennial. Y además, a raíz de esa página web, hay personas que se han dedicado a desarrollar canales YouTube donde agarran esos expedientes y uno que me encantó, que fue donde pude terminar de digerir el concepto. Es un canal YouTube donde el creador agarra y genera videos animados y entonces va narrando, o sea, agarra los expedientes que muchos usuarios han generado, agarra uno en particular. Uno del que yo vi fue la historia de una niña que ella no está consciente de que ella genera una especie de energía, ella está como maldita. La 053. La 053, es una niña, para que tengan más o menos idea de qué estamos hablando. Alguien creó esta historia y la cargó en esa página web. El expediente 053, que fue uno de los que más me llamó la atención, es una niña que aparenta no tener más de 13 años. Ella está maldita porque ella nunca ha muerto, ella no sabe ni siquiera cuándo nació ni quiénes fueron sus padres. Y lo único que ella sabe es que ella no puede permanecer mucho tiempo, no más de 10 minutos, en compañía de otro ser humano. Porque una vez que pasan esos 10 minutos, los seres humanos que están alrededor de ella empiezan a sentir rabia, molestia, y todos quieren, o sea, tienen un nivel de rabia tan grande que terminan asesinándose unos con otros, y quienes se dan cuenta de que la que está generando esa situación es la niña, entonces busca de matarla, y cuando trata de matarla, esa persona va a terminar muerta porque se le va a reventar el corazón o le va a dar una especie de ataque que termina con su vida. El cuento es que me llamó mucho la atención porque a la niña, o sea, en la medida que va pasando el tiempo, la niña un buen día estuvo desaparecida, caminando, tratando de no mantenerse mucho tiempo en ningún lugar, porque ella no entendía nunca por qué el lugar donde ella llegaba y permanecía más de 10 minutos la gente moría alrededor, ni tampoco entendía por qué ella había vivido tanto tiempo que ya ni se acordaba de cuándo había nacido ni nada. Entonces esta organización, que supuestamente trabaja a nivel mundial dentro de la fantasía y todos los gobiernos del mundo la apoyan para que se mantenga, los miembros de esta organización se dieron cuenta del fenómeno y la contuvieron. La agarraron, la contuvieron y la metieron como en una especie de habitación que estaba muy bien decorada, con juegos, le empezaron a dar comida porque la niña pasaba hambre, ella estaba tan maldita que supuestamente ella pasaba muchos días sin comer y beber y no moría. O sea, ella sabía que aunque no comiera nada ni bebiera nada, si tuviera mucha sed, mucha hambre, nunca iba a morir. Entonces la niña comienza a estar allí en ese espacio y pues nada, uno se da cuenta que unos hombres vestidos con unos trajes de seguridad y con los cronómetros configurados para no estar más de 10 minutos allí la atendían, y le hacen un experimento, entendí yo, de ponerla con otro ser, ¿no? Otro es como SCP, que es un animal que es muy violento y que se come a todo el mundo, y resulta que la niña es la que logra tomar a ese animal. Pero bueno, al final la niña termina viviendo eternamente en ese contenida, ¿no? Porque no, o sea, es peligrosa, pero ella es dócil. Y ese es el otro fenómeno, porque ya lo explicará el señor Neto, es una cosa tan organizada que los expedientes de estas supuestas entidades o personas u objetos, porque también son objetos que están allí por ser peligrosos, tienen distintas clasificaciones, y las clasificaciones como que van en función de si son dóciles o no. Ok, voy a hacer dos explicaciones. Una, fuera de universo,
para que todos caigamos en el tema. Claro, la idea de yo hablarles de la niña es para que más o menos la gente entienda, los que no saben de eso, Claro. qué O sea, expedientes, por qué. Voy a hacer la explicación fuera de universo y después nos vamos a meter full dentro de universo y voy a empezar a tirar un par de SCP y voy a discutir aquí con la chica X qué le parece, qué opina, etcétera. Impresionante. Fuera de universo, la wiki SCP Wiki o la fundación SCP, cualquiera nos sirve para buscarlo en línea, es simplemente un foro donde cualquier persona es libre de crear una historia como esta que les estoy contando, a base de un SCP. ¿Qué es un SCP? Un SCP puede ser una entidad, una persona, un animal, etcétera, o un objeto, un evento, un lugar. Cuando dices un evento, ¿cómo podría ser un evento? O sea, un evento puede ser por lo menos, hay mucho debate entre cuál es el verdadero SCP-001, porque no se le quiere poner un caso especial porque es el 001. Se esperaría que fuera una historia la mejor del mundo. Entonces todavía no quedan en cuál es el verdadero. Pero 001. Un evento podría ser, por ejemplo, que un día en particular, a una hora en particular, se abre un portal y... A eso es a lo que voy. El 001, hay una versión que es cuando se rompe el día, que es básicamente un punto en el futuro lejano donde el universo deja de existir. El fin del mundo desde el punto de vista cuántico. Ajá. Puede ser también por lo menos cuando el Sol eventualmente se expanda y empieza a consumir nuestra galaxia. O cuando uno dice, nos vamos a ver el día de la pera por la mañana. O evento también puede ser por lo menos un avión que vuela por un lugar y desaparece. Es algo que ocurre. Entonces yo podría pensar que el Triángulo de las Bermudas debería ser... Es un SCP. Un SCP. Pero ¿qué ocurre? Un SCP puede ser cualquier persona, objeto, entidad, lugar, evento, etcétera. Puede ser cualquier cosa que se te invente que sea abnormal. Es decir, las personas que escriben en ese foro, muchos escriben cosas sacadas de su cabeza, que probablemente fueron mezclas de películas que vieron, entonces agarraron un pedacito de aquí y de allá y entonces inventaron. De repente la niña es una historia inventada de distintas películas o de cosas que haya visto esa persona que inventó ese expediente. Como también pueden ser personas que de repente le han llamado mucho la atención, por decirte, el tema del Triángulo de la Bermuda, y crearon un expediente dando su mejor explicación de lo que es el Triángulo de la Bermuda, y dice que está contenido y que solamente en algunas ocasiones que se abre un portal, entonces se pierde un avión o un barco o algo así. ¿Y cuál es la otra gracia de los SCP y de la fundación? Que no existe puramente y únicamente la wiki, sino que también de ahí salen historias. Porque dentro de la wiki, cuando tú escribes ahí, lo tienes que escribir en formato... La wiki es la página de ellos. Ajá. Eso, lo tienes que escribir... donde tú me metiste que iba viendo los expedientes por número... Precisamente, lo tienes que escribir en forma de expediente. Cada SCP tiene un número. Y cuando entras a la wiki te va a ver, vas a ver el proceso de contenimiento, los detalles del SCP y apéndices o eventos y entrevistas que se le hayan hecho, cosas así. Eso se hace en forma de expediente. Eso quiere decir que cualquiera de nuestros amigos que nos están oyendo y está enterándose de este universo, si quiere ser parte de esa fundación, o sea, cualquier persona puede ser parte de esa fundación al escribir un expediente. Y cuando una persona escribe un expediente, cuando una persona, por ejemplo, si tú, uno de los que ustedes me están escuchando ahorita, en su infancia tuvo como que un fantasma o siempre pensó que tenía un fantasma que lo visitaba, de repente puede considerar que sea un personaje digno de crear un expediente. Entonces es como una forma de que la sociedad, de que los distintos miembros de la sociedad drenen sus fantasías. Claro. Y entonces genera y se convierten en parte o llegan a ser parte como que de esos hombres expedientes. Y la otra parte de la gracia es que mientras que en la wiki el expediente básicamente te va a decir qué es, de ahí hay personas que no tienen que ser el creador original del expediente, que sacan historias a base de SCP. Es decir, de repente yo veo el expediente 034 y digo, se parece a un monstruo que me visitaba a mí cuando yo era niña, o sea, de mi figuración, de mis ideas. Voy a complementar este expediente con el mío, que se parece mucho a él. Claro, lo que mencionaste de la niña, que hay una historia de la niña con otro SCP,
eso es básicamente, alguien creó el SCP de la niña, correcto. alguien creó el otro SCP y alguien dijo, oye, pero ¿qué pasaría si este SCP tuviera contacto con el niño? Claro, porque todas estas dentro de ese mundo fantasioso, se supone que esa fundación, además de contenerlo, estudia los fenómenos para poder dar una explicación. Pero a todas estas... Y ahí es a donde voy a las categorías, porque hay muchas categorías, pero hay tres principales, que son safe o seguro. ¿La niña sería segura? Eso es a lo que voy. Safe, que es seguro, Euclid y Keter. Estas categorías no tienen que ver con qué tan peligroso es el evento. Tiene que ver con qué tan fácil se debe contener. La niña es fácil de contener porque nada más lo metieron en una habitación. Seguro. Pero eso no quiere decir que no le vaya a hacer nada a un ser humano. Pero ella no lo hace conscientemente, es más, ella no entiende qué pasa. Pero por eso, ella es segura por el hecho de que se puede contener fácilmente. Puedes tener un SCP que si se escapa, acabe con el mundo en el instante que toca afuera. Pero si lo puedes contener fácilmente y no lo tienes que mantener monitoreado 24/7 para que no se escape, se considera seguro. Es decir, que si usted, queridos amigos caleidoscópicos, algunos de ustedes están escuchando esto, y en su cabeza tienen la idea de que cuando eran pequeños había un fantasma que los atormentaba, y que ese fantasma cuando ustedes lo botaban cometía alguna fechoría, de repente, no sé, moría algún familiar suyo, a lo mejor ese es candidato para meterlo en ese expediente. Y que el otro punto, cuando tú creas un SCP, y que ahí van las categorías, Euclid es que se puede contener, pero lleva ciertos protocolos, es más riguroso, ciertas personas lo pueden ver, o sea, es todo un protocolo mantenerlo, pero dentro de todo se mantiene contenido. Keter es que es muy difícil contener o imposible. O sea, algo que... El triángulo de la Bermuda. Por ejemplo, lugares, hay algunos que puedes contener, literalmente como decir el área 51. Básicamente que no es que haces que el lugar no escape, porque el lugar nunca va a escapar, sino que nadie entre. O sea, está tan cerrado que en la vida real el área 51 nadie ha podido entrar, ¿sabes? Y salen algunos militares, gente que supuestamente trabajó allí diciendo qué es lo que hay, pero... Por lo menos hay un SCP que es un lago, que de repente empiezan a salir monstruos del lago. Y la forma de contenerlo es básicamente cuidar el perímetro para que ninguna persona de la humanidad entre. Y ahora vamos a la explicación y vamos a meternos dentro del universo, dentro de lo que sea la Fundación SCP. O sea, la parte fantasiosa. Ajá. O sea, ya aquí nos estamos metiendo en personajes, nos estamos metiendo en ese. Hay que empezar diciendo que se supone que el mundo no sabe que existe esa fundación. Por eso ustedes son parte de la fundación a partir de ahora. Es decir, cuidado, este secreto no lo divulguen, por favor, porque estaremos en serios problemas. Él como científico loco y yo como investigadora de este SCP. La fundación... O sea, yo soy chica de campo que busca los SCP en el camino y él es el que los estudia en el laboratorio. Por eso tiene esa cara de loco. La fundación es una fundación ancestral. Ha existido desde antes que cualquier gobierno. Hay muchas historias que dicen... de la humanidad. Hay muchas historias que dicen por qué existe. Ninguna se ha confirmado por la propia salvedad de los humanos. Porque si se confirmara sería hablar sobre una entidad muy peligrosa. Y básicamente el punto de la fundación es que todo lo extraño, todo lo paranormal, todo lo bizarro que está ocurriendo allá afuera, la población general nunca se entere de ello y nunca sea afectada. ¿Porque no están preparados para la verdad? Porque no están preparados para la verdad y porque en muchos casos podría terminar en el fin del mundo. Oh, esa parte no la sabía. Pensé que era porque la humanidad no estaba preparada para la verdad. En algunos casos sí, pero en otros casos es porque hay casos muy específicos donde el simple hecho que sepas de la entidad te pone en peligro. ¿Qué haces pensando? Un ejemplo de ello es el SCP-096 o el hombre tímido. ¿Qué es este SCP muy particular? Parece un hombre deforme, ¿cómo se le dice? Lánguido. Lánguido, que escurridiza, así como... Esbelto, alto, delgado, prácticamente puro hueso. Blanco. Blanco. Tiene manos gigantes y garras gigantes, pies gigantes, mide más de 2 metros.
Ese no será el Swart, ¿cómo le llaman? El hombre de las nieves. No, porque este es puro hueso básicamente. Ay, qué miedo. Pero es un SCP que dentro de todo no hace nada. Solamente asusta por su aspecto. Si lo dejas por su bola, no te va a hacer nada. ¿Cuál es el detalle? Si tú lo ves, bien sea en persona o a través de una imagen, ¡lo estamos viendo! no importa dónde estés, el SCP lo sabrá. Se enfuria totalmente Y nos va a buscar esta noche. y entra No se lo muestres a los amigos. en un modo de rabia en el que es capaz de atravesar puertas de acero fortificadas. Bueno, yo te estoy esperando aquí. O sea, que me estás diciendo que por haber visto esa foto ese tipo Por eso es que no, existimos. esta noche duermo con esto, mira. Por eso es que existimos la fundación. Por eso es que existe la fundación, para que una imagen del 096 no caiga en manos de una persona cualquiera. Esta imagen probablemente no nos va a hacer nada. Esta imagen probablemente no nos va a hacer nada porque no es una imagen real. Si vieras una foto tomada al SCP estarías en peligro. Sin embargo, a través de distintos experimentos, y ese es el otro punto del SCP, se descubrió que si ves a través de una cámara de calor, una cámara infrarroja, o a través de sensores de presión, él no hace nada, se queda tranquilo. El problema es si lo ves directamente o si ves su forma original a través de una imagen. ¿De dónde habrá salido? O sea, ¿de qué clase de cabeza habrá salido una idea como esa? Otro Estamos SCP perturbados, ¿no? Porque que es de los más famosos es el 173, la estatua. ¡Ay, da miedo esa estatua! Esto es en esencia una estatua de concreto común y corriente. Que existe en la vida real, ¿no? Bueno, la estatua y la imagen más famosa es una estatua de verdad, de hecho, saliéndonos aquí fuera de un segundo. La fundación y los creadores tuvieron un poquito de problemas con el que hizo esta estatua, o sea, porque la imagen sí es real, pues, sí es una estatua que alguien O sea, creó. el que inspiró el expediente es una imagen, es una estatua real. No, el que creó el expediente agarró una imagen real. Y me imagino que el escultor de la imagen se molestó. Se molestó y tuvieron que cambiarle la apariencia. Por eso es que pero ahorita... ¿por qué le tuvieron? ¿Porque los demandó o qué? Porque los quería demandar. Ay, imagínate tú. Entonces, como estarán viendo ahorita nuestros amigos llegan. Como estarán viendo ahorita nuestros amigos de YouTube, o si no pueden buscarnos, los que nos estén escuchando, están viendo cómo tuvo que haber un cambio de imagen en el 173. Pero volviendo al mundo, el 173 es una estatua de concreto que parece no moverse, parece una estatua normal, hasta que dejas de verla. Cuando dejas de verla, aunque sea por un microsegundo, aunque sea porque pestañaste, la estatua se mueve a velocidades inhumanas. Ya sé de dónde salió esa idea de esa estatua. El Doctor Who. No, cuando éramos niños, yo no sé si tú llegaste a jugar eso, la era paralizada. Ajá. O había una, no me acuerdo cómo era el nombre, que uno se pegaba de una pared y contaba y te volteabas, entonces tus compañeros iban caminando y se paralizaban cuando tú te volteabas y cada vez que tú te volteabas y contabas, ellos tenían que correr hasta llegar, no me acuerdo si se llamaba Taima o qué, pero era uno de esos Igual juegos. Probablemente todos estos nombres recuerden que somos de Venezuela. Claro, recuerden que además yo soy la chica X, nació en el año 72 y su infancia pues estuvo llena de muchos juegos de patio, o sea que los jugábamos en el patio a la hora del recreo o cuando teníamos aventuras en nuestras casas, porque en esa época, señor Neto, ni había internet, ni había teléfonos, ni videojuegos, entonces nuestros juegos eran muy creativos. Entonces esa estatua que se mueve cuando tú no la estás viendo me recuerda a estos juegos infantiles que algunos de los que nos están viendo quizás lo llegaron a jugar. Ya viste cómo vamos descubriendo el origen de las cosas. Claro, y también esta estatua es, si no me equivoco, Euclid ha evolucionado a Keter, ese es el otro punto. Mientras va pasando el tiempo, la gente puede crear distintas historias de lo que le va pasando a estos SCP. Pero, ¿cuál es el procedimiento de contenimiento? No sirve nada más tirarlo en una caja, en un cuarto y dejarlo ahí monitoreado, porque esta estatua eventualmente segrega sangre, etc. Entonces hay que limpiarlo. Hay que limpiar el área donde está contenido. Para limpiarlo, agarran básicamente prisioneros y los ponen a hacer esos trabajos. Esa fue la otra cosa que me impresionó.
que el organigrama de la organización tiene desde las altas gerencias hasta los más bajos empleados, que no son empleados, sino son personas que están sentenciadas a muerte. Y se les da la oportunidad de trabajar para salir a la... Claro, pero la mayoría termina muertos. Claro, porque la mayoría terminan siendo usados en experimentos o, como es el caso de este, para limpiar la celda entran 3 personas, 3 o 4 personas, dependiendo de qué tanto tengan que limpiar. 2 se les va a quedar viendo constantemente a la estatua y tienen que avisar cuando van a pestañear para que no pestañeen al mismo tiempo. Van a mantener el contacto visual mientras las otras limpian. Es decir, así, lo van a ver así. Entonces, por lo menos si fuéramos la chica X y yo estaríamos viendo directamente y yo te tendría que decir, voy a pestañear. Ay, yo pestañeé. Por eso te tendría que decir, voy a pestañear y tú me tienes que confirmar que tú estás bien y no tienes que pestañear para que yo pestañee. Porque si no, si pestañamos los dos al mismo tiempo, la estatua se mueve. La estatua se mueve y te rompe el cuello. Ay, no, yo no quiero limpiar ese patio. O sea, imagínense, cuando ustedes vean más adelante, quizás, yo le pregunté al señor Neto, bueno, pero ¿y alguien puede agarrar todos esos expedientes salidos de la cabeza de mucha gente que se mete en esa página y monta? Eso es lo que quería para el final. Pero... bueno, entonces no, mejor le preguntamos al final. Vamos al final porque ahí sí nos vamos a salir al mundo y quiero hablar de unos casos específicos que han ocurrido en la vida real. No todos los SCP son peligrosos, criaturas que te van a matar. Hay uno que es por lo menos el 978, disculpen, que es la cámara Polaroid, que a simple vista es una Polaroid cualquiera, pero ¡qué terrible! Pero esta cámara, cuando tú le tomas la foto a alguien, no te va a mostrar dónde está la persona, sino lo que querría estar haciendo. Entonces, para la mayoría de personas, para la mayoría de empleados, te va a mostrar, qué sé yo, en una playa de Hawái, disfrutando de un cóctel, ¿Y eso en que su casa, descansando. Por eso es lo que te digo, no todos los SCP son malos per se. Lo interesante de esta cámara es cómo se ha utilizado en otros SCP para saber cuáles son sus intenciones. Hay un SCP, y aquí es cuando comienzan a entrar historias y donde puedes meter full tu creatividad. Hay un SCP que es un hombre que no puede escuchar, no puede ver, no puede sentir, no tiene forma de detectar a ningún otro ser. O sea, literalmente él vive y no sabe. No tiene ninguno de los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. No, ni siquiera 5, no tiene ninguna forma de detectar. ¿Y ni cómo por tu vive? calor, ni por nada. O sea, él puede vivir, solamente que no sabe dónde hay otras personas. Cuando se le tomó la foto con esta cámara, lo que mostró la imagen era a este hombre sonriendo, rodeado de personas que podía ver. De lo que él verdaderamente quería era eso. Y aquí es donde puedes crear cualquier cantidad de historias usando otros SCP que hayan salido. Tú sabes que ese concepto de un lugar donde está reservado, donde está contenido, cosas que son al final como malvadas en su mayoría, ¿no? Me recuerda mucho también, en los años 80 hubo una serie que se llamaba, creo que era Viernes 13, había otro que se llamaba La Tiendita del Horror. Esos lugares, e incluso la misma historia de los Warren, que supuestamente en su casa, que ellos eran unos cazafantasmas o cazaespíritus, en su casa ellos tenían una habitación donde contenían todos los artilugios que habían encontrado. Esto es de la vida real, para que no siguieran haciendo que ahí es donde está Anabel, etc. Ajá. Muy bien que dices contener, porque aquí te voy a dar uno que no tiene forma de contener. Es el SCP-1546, que es la estrella que odia. Es una estrella que está por allá en el universo. Una estrella en alguna parte del universo muy lejano que es consciente y odia todo tipo de vida. Y su misión a la final va a ser acabar con todo tipo de vida en el universo y consumir todo el universo. Eso parece más bien un agujero negro, una estrella. Pero por eso hay algunos que no tienen forma de contener. Pero ya... También hay otros SCP que curiosamente son útiles para la organización. Hay un SCP que es un anillo que te protege de cualquier malestar, cualquier enfermedad, etc. Y lo utilizan en muchas veces para hacer experimentos con SCP. Pero yo también vi que había un SCP que era una caja de pastillas, que cada pastilla tiene el potencial para salvar, para curar
todas las enfermedades, todas. El problema es, o sea, eso es muy bueno, pero el problema es que la caja nada más tiene 47 pastillas y lo contienen por el temor de que eso cause un holocausto en el mundo de la gente queriendo hacerse de esas pastillas para sobrevivir a cualquier calamidad de salud. Curiosamente que mencionas eso, también ese SSP en específico se ha tratado de replicar y no se ha logrado. Se logró como sea con un SSP que logra replicar cosas, literalmente copia perfectamente un objeto. Clona. Lo clona, sí, lo clona, lo replica, como le quieras decir, pero con esas pastillas en específico nada más tenían función hacia el 60-75%, si no me equivoco. Entonces no te podían salvar de lo que sea, pero de la mayoría de las cosas sí. Pero se descubrió que mientras más las consumías, tu cuerpo generaba una resistencia a ellas. Entonces, mientras más consumías esas pastillas, mientras más te salvabas de enfermedades, etc., menos efecto te iban haciendo. Hay una familia muy específica que ahora sí vamos a entrar mucho más a fondo del mundo de los SSP. En la profundidad de ese mundo fantasioso. Hay un científico que se llama Dr. Bright. Ay, a mí no me gustó esa historia, es muy triste. El Dr. Bright es un SSP. Toda su familia es un SSP. ¿Por qué el Dr. Bright? Por distintas razones. Ok, de lo que mencionó la chica X del organigrama de la fundación, los que están arriba es un consejo de 11 personas que son básicamente los que van rotando cada cierto tiempo, pero son básicamente los que deciden cómo manejar los SCP. Ellos son los que tienen la mayoría. Trabajo burocrático de oficina. Ellos nunca se acercan al laboratorio. Ellos están siempre protegidos tomando decisiones. Algunos sí se han acercado. Bueno, hay quien dice que ese consejo es un SCP de por sí. Hay muchas historias y muchas teorías ahí porque nadie los conoce, es el punto. Y ellos son los que determinan qué SCP pueden conocer, qué rangos. Hay personas, científicos muy nuevos, que no conocen de ciertos SCP porque necesitan pasar más años en la organización, necesitan tener un rango más alto. Claro, es una organización mundial, gigantesca. Entonces, ese consejo sabe de todos los SCP habidos y por haber. Ellos son los únicos que tienen la capacidad de conocerlos a todos. Evidentemente, para conocerlos a todos, entonces no son humanos. Entiendo el punto de que deben ser también un SCP. A menos que sea un humano inmortal. La mayoría de los que estuvieron ahí nunca se retiran per se, terminan muriendo en un incidente relacionado a un SCP. Pero uno de los que se retiró es el papá del Dr. Bright. La mamá también trabajaba dentro de la organización. Esa parte no la vi. Juntos, primero tuvieron una niña que no me acuerdo ahorita mismo del detalle, pero salió siendo un SCP. La niña literalmente no dejaba de crecer. Entonces llegó al punto que medía 4 metros, 5 metros y le tenían que tener soportes especiales porque sus huesos no podían contener tanto, o sea, no podían mantenerla de pie. Ella fue el de los primeros casos de SCP humano. Y ahí fue cuando se empezó a ver como, ¿qué hacemos ahora? Porque ella es hija del señor Bright. Señor Bright porque es el apellido. Después nació el niño en medio, que es el Dr. Bright. Y él nació un humano normal, muy inteligente, su familia es muy inteligente. Pero después nació su hermano menor, que también terminó siendo un SCP. Él es capaz de curar a cualquier persona de cualquier enfermedad, absorbiéndola a él. Dentro de la organización se terminó utilizando a su hermano para, al comienzo, casos muy especiales de personas que se estuvieran muriendo, porque él recibe la enfermedad pero en mucho menor grado. Pero a medida que iban pasando los años y lo utilizaban más, obviamente se iba degenerando. Hasta el punto que el Dr. Bright pidió a la organización... ¿Se murió, muchacho? No, el niño, ese es el otro punto, él es inmortal. Oye, ese es el que hay que sacar para que cure el coronavirus. Pero ¿cuál es el tema? Igual sigue sufriendo los efectos de la enfermedad, solo que nunca va a morir. Qué triste. Llegó al punto que el Dr. Bright pidió personalmente a la organización que se le dejara a su hermano agarrar cualquier cantidad de enfermedades mentales, hasta básicamente el punto que regresara dentro de sí y no sintiera ningún dolor, no estuviera dentro de su cabeza, no estuviera dentro de su cuerpo.
lo cual se logró. ¿Qué ocurrió con el Dr. Bright? Mientras que él estaba investigando un amuleto antiguo, haciendo estos trabajos de experimentación, hubo, ¿cómo se le dice cuando se rompe el protocolo de seguridad y escapa? Yo pensé que estaba confundida con el que se fue a otra dimensión. No, lo confundiste con otro. Ah, lo confundí con otro. Yo estaba refiriéndome a uno que terminó en otra dimensión. Entonces no me sé. Este Dr. Bright, mientras estaba experimentando con un amuleto antiguo, tratando de averiguar qué era, porque eso es lo otro, muchas veces te llegan artefactos que sabes que tienen algo extraño, pero no sabes qué es. Mientras estaba en eso, se rompieron las celdas y empezaron a salir todos los SCP. Uy, qué miedo. En ese proceso... ¿Hasta la estatua? No, hay varios lugares donde están distintos SCP. Okay. En ese proceso, el cuarto donde él estaba se derrumba y él muere. Pero como tenía el amuleto, ahí se descubre que el poder del amuleto es que cualquier persona que muera tocándolo, su alma va a entrar en el amuleto. Entonces, Dr. Bright está vivo dentro del amuleto. ¿Y cuál es el otro factor? Cualquier persona que se ponga ese amuleto se va a convertir en el Dr. Bright, con todos sus recuerdos, con toda su memoria. Increíble esta historia. La verdad que si un día ustedes están muy aburridos y quieren ver de verdad una imaginación bien activa, entren a esa página web y lean los expedientes porque son insólitos. De verdad que son dignos de inspirar hasta una película o una serie. Todavía nos queda media hora de programa y yo pienso seguir hablando de SCP, por lo menos por unos 10 minutos más, porque les estoy dando varios ejemplos para que vean cómo porque la historia de la familia Bright no es que sea un solo autor, son varios autores. Alguien inició con una idea y luego otro se va siguiendo y se va siguiendo. Esto es una muestra de la supercreatividad humana y cómo a nosotros los seres humanos nos encanta el misterio y el, ¿sabes?, de buscar esas cosas extrañas que... Hay muchos casos muy particulares que, como tú dices, ahí donde sí se ven, donde sale de donde sale la inspiración y se ve claramente. Hay muchos casos teológicos de la Biblia. Okay. Por lo menos hay un SCP que es literalmente Dios. Oh. Ese SCP por sí no hace daño, no hace nada verdaderamente malo, pero lo interesante es cuando interactúa con otro. ¿Vuelve loco al otro? No, pero voy a esa historia en un momento. Aquí te voy a decir dos más. Hay dos muy en particular que son el 073 y el 076. Si te estoy hablando de la Biblia y te estoy hablando de dos, ¿qué crees que sea? Ay, no sé. Caín y Abel. Ay, se les conoce como Caín y Abel. Pero ¿qué es lo interesante? El 076 es Abel, entre comillas. Se le pone Abel, no se sabe qué es Abel, pero el detalle está en que cuando lo descubrieron es un hombre. Que fue asesinado por su hermano. No, un hombre de origen sumario. Sumerio. Sorry. De origen sumerio, que entiende cualquier cantidad de lenguajes antiguos, que es, o sea, su cuerpo está básicamente dentro de una urna, ataúd. No, como una caja fuerte, literalmente, con llave y todo. Y básicamente es casi que inmortal. Es muy difícil destruirlo, e incluso cuando lo llegas a matar, su cuerpo desaparece, se cierra la caja fuerte y vuelve a aparecer cierta cantidad de tiempo después. Pero si él ya no había sido asesinado por su hermano. Por ahí es por donde vamos. O sea, te lo estoy contando desde el punto de vista de cómo se descubrió y todo eso. Ese fue el primero que se descubrió. El 076 es capaz de crear armas de la nada y tiene un instinto, es un guerrero hecho y derecho. De hecho, él se sumó a la organización y trabaja con la organización simplemente porque hay una persona en particular a la que él respeta demasiado y le sigue las órdenes, porque es el único que ha sido capaz de matarlo por su cuenta. Entonces él, con su punto de guerrero, él respeta a ese oficial y es capaz de estar en su equipo. Y porque además sabe que estando en su equipo puede hacer lo que le dé la gana, básicamente, y lo envían a misiones. Conveniencia. Claro, lo envían a misiones y es capaz de pelear y todo eso. Después se descubrió otro SCP, el 073, que era un hombre que parece, de nuevo, tiene rasgos muy similares al 076.
habla todos los idiomas habidos por haber. Y cuando se le empezó a interrogar, se le empezó a entrevistar y todo eso, porque es una persona, y se le sentaron a entrevistarlo y todo, resulta que él ha caminado la tierra desde los inicios. Pero él no dice ¿Y mucho qué de su pasado. posibilidades hay de que sea Adán? No, por eso es lo que vamos. Por eso es que después se le nombró a Caín y Abel. El 073 es el que te digo que ha caminado por la humanidad toda su vida. Él no habla mucho de su pasado, no le gusta, pero se sabe que, uno, él no es capaz de herir a nadie más. Dos, en su presencia no crecen las plantas. Está como maldito. Entonces ahí es donde se empezó a investigar. Caín, en la historia de la Biblia, era un agricultor antes de matar a Abel. Entonces se empezaron a crear teorías dentro de la fundación que si son los verdaderos Caín y Abel, y a Caín se le puso esa maldición que, uno, nunca morirá, dos, nunca podrá haber violencia alrededor de él por lo que le hizo a su hermano, y tres, nunca podrá hacer su trabajo de agricultor porque donde sea que él esté no crecen las plantas, literalmente muere. Entonces alguien dijo, vamos a hacer algo. ¿Qué pasa si unimos al 073 y al 076? Y lo hicieron. Lo hicieron. Y esa es una historia muy larga, muy extensa, que en verdad se las voy a dejar en el artículo, un link a un video, para que lo sepan, y es muy interesante. Pero en pocas palabras, se pelearon, se lucharon, hubo mucho que hablar, pero a la final como que ninguno de los dos se quería tocar. Y al día de hoy no se les ha vuelto a juntar porque saben que sería una mala idea. Aquí podemos... Ahora, a todas estas, ¿tú qué crees que, o sea, cuál sería el objetivo que está cumpliendo hoy día ese portal que permite a la gente escribir estas cosas? ¿En qué sentido? O sea, aquí, ¿es solamente entretenimiento o es una forma de que la gente drene su gran creatividad? Yo siento, y aquí vamos a lo que me ibas a preguntar antes, que esto es el Internet siendo el Internet en su mayor potencial, en su mayor expresión. Un grupo de personas que no se conocen de nada. Porque los que escriben allí nunca llegan a intercambiar, o sea... Claro, tú puedes interactuar, etcétera, pero es mentira que todo el foro, disculpen, todo el foro y toda la wiki de SCP esté conectada y hablen entre ellos. Es mentira porque son muchas personas. Y además la wiki comenzó de la nada. Más o menos, ¿en qué año comenzó la wiki? O sea, estamos hablando de una de estas cosas que están en la internet vieja. O sea... No tan vieja como no cuando tú la conociste. Ah, ok. Pero, o sea, estoy hablando de los 90 quizás. Yo digo que más en los 2000, más en la época, no sé si sabes qué son los creepypasta. Sí, claro. Que creepypasta viene de la palabra creepy, que es como asustante en inglés, y copypasta, que son estas historias que copian y pegan en Facebook. Y que en YouTube hay cualquier cantidad de personas que están haciendo videos relacionados a historias. Entonces, creepypasta famoso, Slenderman, Jeff the Killer, ¿qué otro famoso hay por ahí? Bueno, que vienen siendo como leyendas urbanas también. Claro, ¿no? una especie de leyenda urbana que se creaban en las redes, en foros, como para asustar a la gente. Y muchas veces no se sabe el origen, porque por lo menos Jeff the Killer, hay una imagen muy famosa de él que no se la voy a poner aquí porque en verdad sí da miedo. Tú la llegaste a ver una vez que estaba niño, que salió en la pantalla, que era esa. Ay, no, de verdad, no sé. Se trató de buscar de dónde salió esa imagen y nadie sabe. Apareció un día, mucha gente le gustó, lo empezó a copiar, pegar la historia, se hizo famoso y nadie sabe. Claro, y nadie sabe quién fue el autor original. Muchas de esas historias provienen de 4chan, de siquiera antes que existiera Reddit, desde antes que existiera Facebook, desde antes que existiera MySpace, que 4chan es uno de los primeros foros que hubo en línea. Entonces, mucha gente empezó a crear estos SCP, y siento yo que el punto donde se hizo muy famoso fue cuando salió un juego que se llama, valga la redundancia, SCP. Es un juego de... ¿Es un videojuego? Un videojuego de Flash, o sea, creado por una persona cualquiera.
A alguien se le ocurrió agarrar eso. Como de repente a mí se me podría ocurrir hacer una serie televisada. Y que, tipo... o sea, que al otro lo que iba con los SCP, el juego es gratuito, porque las historias son de libre uso. Nadie puede reclamar que esa historia sea suya. Nadie ha buscado de hacer eso. Lo han intentado, lo intentó un ruso, bueno, creo que desde 2015 lo ha intentado, pero se dio muy fuerte en 2019, cuando no lo intentó, y la wiki, el foro, se vio en peligro de desaparecer, porque a través de las leyes rusas y porque todavía no estaba puesto tan legalmente el título de libre uso de la wiki del foro, el ruso parece que lo iba a lograr, pero a la final del foro empezaron a donar muchas personas, se creó un buen equipo de abogados, se llevó a corte y se logró separar. ¿Pero se lleva a corte en Estados Unidos? ¿En qué lugar del planeta se lleva a corte? Esa es la parte donde me confunden, porque hay muchas historias al respecto. ¿Y no será también un SCP el ruso ese? Alguien está en todo el libre derecho de decir que... Porque de hecho... Porque a lo mejor pudo haber sido una historia inventada para que tuviera más popularidad. No, te estoy hablando de una verdadera, porque él incluso quería registrarlo para, uno, hacer ganancias cada vez que mencionaran a algún SCP, y dos, crear mercancía y venderla. Tú puedes crear mercancía y tú puedes venderla de los SCP, pero no puedes decir que es tuyo. Ni tampoco nadie puede irte a demandar porque estás utilizando ese SCP para hacer una mercancía. Exacto. Porque es de libre uso. Es de libre uso. Y en la actualidad sí tiene ya oficialmente el título de libre uso, por lo cual ya no vuelve a correr ese riesgo. Okay. Es decir, que podríamos hablar, señor Neto, que es el punto que de repente me llama la atención, que este foro, que ahora la gente lo conoce, mucha gente lo conoce como la fundación que protege a la humanidad de las cosas extrañas, podría ser patrimonio de la internet. Se le considera, o sea, no es que se le considera a nivel gubernamental, pero muchos lo consideran patrimonio de la internet, porque es lo que digo. O patrimonio del intelecto, o sea, aplicado a la internet, del intelecto, o sea, y la creatividad. Básicamente, lo que te digo, el internet siendo el internet. Muchas personas que simplemente llegan a ver una oportunidad y empiezan a crear historias. Y por lo menos, cuando te mencioné lo de Dios, hay un SCP, el número ahorita no me acuerdo, no está aquí, pero que es básicamente un doctor de la época de la plaga negra, de la peste negra. De los que usaban esa máscara así. Pero que también es inmortal y es capaz de resucitar cadáveres. Él trabaja, entre comillas, con la organización, siempre y cuando la organización le deje hacer sus experimentos. Él dice que está en una lucha constante contra la plaga. Nadie sabe qué es la plaga y él no dice qué es. ¿No será el coronavirus? No. Él literal dice que tienes la peste. ¿Pero qué es la peste? Tú tienes que saber qué es la peste, si tú eres un doctor y no sé qué tal. Y él literalmente habla y hacen entrevistas, y hay entrevistas. No sé si estarán traducidas, si no está traducida, ese es un muy buen trabajo que se puede hacer de doblaje. Pero literalmente hablando con otros autores. Y hay un caso me dijiste la peste y me dieron ganas de estornudar. Y hay un caso en particular que ponen al SCP, al doctor de la plaga, con el SCP que supuestamente es Dios, y lo ponen a hablar en una habitación. Entonces, esto es creatividad dura y pura. Es creatividad pura y dura, porque es todo esto de... ¿Por qué mencioné al 073 y al 076? Porque al comienzo se crearon y eran simplemente dos personas, cualquiera de orígenes antiguos, que tenían habilidades extrañas, pero después mucha gente empezó a ver el potencial y empezó a crearlos, y entonces comenzaron a conectarlos con otros SCP, que si el 001, que supuestamente es un ángel que guarda el paraíso y que destruye todo lo que se le acerca, excepto a Caín y Abel. Entonces son cosas así, pues. Yo siento que también allí en esa obra maestra, que es pues una obra maestra de creatividad, independientemente de que algunas historias resulten aburridas, porque cuando revisé algunas me parecieron como que demasiado aburridas. Claro, pero ahí también hay pero otra también hay otras muy interesantes. Lo que siento es que definitivamente el ser humano es extremadamente creativo, siempre está la necesidad ancestral de contar una buena historia, pero lo que me llama la atención es la forma como se expresa acá, que es ese tipo de expediente. Creo que al hacerlo como en forma de expediente, sin duda alguna siento que ahí está la huella de los expedientes secretos
de los expedientes de los hombres de negro y quizás hasta los expedientes, no sé. Yo creo que hubo películas emblemáticas que terminaron de activar la creatividad, como por ejemplo Hay unas películas, Matrix. también hay una película muy buena que no es de SCP per se, pero tiene su toque de inspiración de ahí. Se llama The Cabin, La cabaña del bosque, si no me equivoco, se llama en español. Ay, yo he Es visto muy esa buena. película, es muy fumada. Es muy buena, no les voy a decir nada porque Búsquenla. perdería la gracia. Búsquenla, véanla y definitivamente se la recomiendo mucho. Pero también con el punto de la creatividad es que SCP no es, o sea, a pesar de que la mayoría de historias sí son de entidades que te pueden hacer peligro, que te pueden matar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque siempre hay gente Siempre que, está el tema de que hay un peligro. claro, el terror, tratar de crear historias de terror. Hay por lo menos el 999, que se le conoce como el monstruo de las caricias. Uy, ¿cómo así? No te hace cosquillas, sino que te acaricias. No, es una... No sé cómo describirlo porque es literal como si fuera una especie de pelota gelatinosa, Uy. naranja, Se pero parece que al fantasma cuando- ese que tenían los cazafantasmas, ¿te Ajá, acuerdas? El pero Scotch. que cuando lo tocas, inmediatamente pierdes toda ansiedad, toda tristeza, toda Ay, depresión. pero eso es un buen SCP. Por eso, más allá de los SCP malos, los peligrosos, el miedo, Ah, tienes la capacidad de crear. Hay otro que es un oso de peluche que es capaz de crear corazones y órganos de peluche, pero que cuando se los pones a un paciente funcionan. y me y imagino salva que lo incontables guardan vidas. es como para que no lo malutilicen, ¿será? En el, Exacto. no sé, ¿cómo es que se dice? Tráfico de órganos, También, algo así. Bien. para que no caiga en manos equivocadas. Y o sea, ¿Y cómo tú diste, señor Neto, con esa fundación? como te digo, es una de estas cosas que yo personalmente vi el videojuego, donde el videojuego se trata que tú eres uno de estos personal de clase D, que son los prisioneros que básicamente se le encargan para los experimentos, etc. Justamente vas a limpiar la habitación del 173 de la estatua. Y mientras estás limpiando se van las luces. Claro, como se van las luces, dejas de tener contacto con él, mata a los otros que estaban dentro de la habitación, se abren las puertas y descubres que el lugar donde tú estás se rompió toda la seguridad y están escapando los SCP. Y básicamente es uno de esos juegos donde durante la mayoría del tiempo no tenía final y el final no era lo que importaba. Y era un juego que iban actualizando constantemente, iban metiendo SCPs nuevos. Al comienzo era la estatua, el hombre tímido, el doctor este de la plaga y uno más que era el viejo, se le dice, o el viejo Larry, algunos le dicen, que es básicamente una entidad que puede traspasar paredes y te lleva a su dimensión, etc. Pero después fueron ampliando y ampliando y ampliando mientras salían, o sea, porque eso hizo famoso la wiki, hizo que muchas personas escribieran más sobre la wiki y al mismo tiempo cerraba el círculo porque al existir más SCP en la wiki agregaban más al juego. Entonces durante mucho tiempo y a día de hoy nada más, o sea, sé que tiene varios finales, obviamente el final donde mueres, que es cualquier final donde pierdes en el juego, pero sé que hay un final donde logras escapar, hay otro final donde dejas que un reptil básicamente indestructible se escape y acabe con el mundo, cosas así, pero el final no era lo importante. Y siento que esa es como la otra gracia del SCP. No importa cuál es el final de la fundación, sino como cuántas historias, qué tan creativo puedes ser, qué tanto puedes encontrar. Y qué tanto puedes reescribir sobre una misma historia, ampliar y ampliar esa historia. Es casi que un infinito constante. Bueno, que me acuerdo que lo había abierto y no había cerrado la idea. Con la estatua, recientemente empezaron a salir historias como de la nada la estatua se estaba multiplicando y nadie sabía cómo, nadie sabía por qué. Pero llegó al punto donde se creó básicamente ¿Cómo que se estaban multiplicando? literalmente, que de la nada veían la habitación y habían 2, y habían 3, Se y habían clonaba, 4. se autoclonaba. Nadie sabe de dónde salían, nadie sabe por qué aparecían. Pero, o sea, la estatua, que es de los más viejos, actualmente se están haciendo historias donde se le ve otro ángulo al SCP y se crea más, se busca qué más puedes hacer.
Bueno, para aquellos que pensaban que historias como las sacadas en Dimensión Desconocida o las historias que reforzaron este tema de Matrix o las historias que crearon, o sea, la creatividad que sacó los expedientes X y todas esas cosas así que parecían muy, como muy fumadas, pues esto definitivamente es la muestra más grande de creatividad. La verdad que como cuántas personas calculas tú que pudieran estar escribiendo en ese foro, más de 1 millón de personas. Posiblemente. Y recuerda que está en inglés, está en español, así que está la posibilidad. Y hay un ruso persiguiendo las historias para están en distintos idiomas. Entonces hay básicamente una posibilidad infinita de creaciones, de personas que pueden escribir, de qué puedes hablar. Bueno, aquí estás viendo las distintas sedes, la internacional, la rusa, francesa, china, coreano. ¿Sabes que me he dado cuenta que en Netflix últimamente están saliendo muchas series coreanas, casi todas basadas en cosas terroríficas? ¿Será que salen también de ahí? También puede ser, aunque acuérdate que por lo menos los asiáticos siempre han sido muy buenos contando historias de terror. Definitivamente. Muy buenos. ¿Por qué será eso? Porque acuérdate, bueno, sí, también creo que es lo mismo en China y en Corea, pero por lo menos Japón tiene los famosos yokai. ¿Qué es eso? Que eso podemos hablar otro día. ¡Qué emocionante! Los yokai son básicamente los distintos tipos de espíritus que existen desde las culturas antiguas. Okay. Por lo menos hay una historia que si tú regalas un paraguas y ocurre cierta cosa, no me acuerdo qué era, si regalas un paraguas muy viejo o algo así, el paraguas cobra vida. O sea que se convierte en este caso en volviendo al tema inicial, un SCP. Claro, y la otra el paraguas sería un SCP. La otra gracia de los SCP es que fuera de la wiki hay muchas personas que agarran por decir Freddy Krueger sería un SCP. Sí, definitivamente, o sea, horrible. Técnicamente no. ¿Cómo que no? No, técnicamente no, porque Freddy Krueger ya es algo que existe. No lo puedes tener dentro del SCP porque es de libre uso. No puedes, claro. Puedes decir... Claro, dentro de la normativa de eso, pero dentro del mundo fantasioso... Dentro del mundo fantasioso la gente discute en línea, bueno, Freddy Krueger es un SCP, ¿cómo lo contendría? Hay que contenerlo cuanto antes, porque hace mucho daño. Exacto, o sea, habría que contenerlo, pero ¿cómo contiene? Y te ponen a pensar. El demonio sí sería un SCP. Ajá. Dios sería un SCP, porque te estoy entendiendo que son fenómenos que van más allá de lo normal, que son paranormal. Exacto. Y entonces eso también ha creado cualquier cantidad de personas diciendo cosas como si Goku o si Superman fuera un SCP, ¿cómo lo contendría? Que si yo me paso de auténtica y de diferente, pasaría a ser un SCP. Puede ser, dependiendo de tus habilidades. Oye, este programa ha sido bien interesante, un poquito agotador en el sentido de la cantidad de cosas, de personajes y de eso, ¿no? De figuras fantasiosas que están. Ahora yo me pregunto, ¿habrá posibilidad alguna de que alguno de esos SCP sean inspirados en cosas reales? Los hay, porque por lo menos, como te digo, hay varios que son inspirados en eventos reales, por lo menos la estrella que odia, hasta cierto punto. Es un agujero negro. No, pero se inspiraba en el hecho de que nuestro Sol, el Sol que conocemos, eventualmente va a expandirse hasta un punto que se va a tragar de la Vía Láctea. Va a ocurrir en aproximadamente 2.000 millones de años, pero igual va a ocurrir. Hay otros, por lo menos lo que mencionaste del Triángulo de las Bermudas, hay SCP inspirados en ello. Hasta cierto punto puedes decir que, y eso es algo de lo que podríamos hablar en un programa, hay gente que dice que el dragón, la idea de un dragón, existe porque es la suma de todos los peligros ancestrales que tenían los seres humanos, las serpientes, los leones. Y a lo mejor el ser humano llegó a convivir en algún punto de la historia con los dinosaurios. No hay posibilidad, yo he leído que probablemente algunos con dicen dinosaurios per se no podrá haber quedado por ahí un remanente. No. Pie Grande no será parte de eso. El monstruo Pie Grande es otra cosa. Pero ¿cuánta gente nos dice que lo que hay hablando de Pie Grande, les voy a dejar 2 recomendaciones de SCP
Uno es el SCP-001, que ahí se van a quedar 1000 años perfectamente, porque como mencioné al comienzo, no hay un SCP-001. Hay miles y miles y miles de versiones, porque básicamente dicen que como es el primero, tiene que ser algo especial, tiene que ser algo importante, y mucha gente dice que es el motivo por el que existe la fundación. Entonces hay por lo menos una versión que es el del ángel este guardián, que protege lo que parece ser el paraíso y que destruye todo lo que se le acerque. Hay otro que dice que es el inevitable fin del mundo. Hay uno que dice que el SCP-001 resulta ser la propia wiki, o sea, rompiendo la cuarta pared y diciendo que todo lo que existe dentro del mundo del universo está escrito por los dioses. Entonces, que somos nosotros los humanos. eso significaría que toda la humanidad es un SCP y está contenida en la wiki. No, pero dentro de la wiki, dentro de esa supuesta entrada, es como decirte la Matrix. Que todo lo que existe dentro de la fundación y dentro de este programa definitivamente está siendo recomendado para las personas amantes de lo paranormal, de lo extraño, y al final, y para concluir, por eso es que les traje este tema. Porque además de aquí en Calidoscopio de nosotros contarle cualquier cantidad de cosas interesantes, echarle cualquier cantidad de recuento, traerle cosas originales, también, como lo dice el lema, es un universo de contenido. Y no solamente de nosotros, sino que también a mí por lo menos me gustaría resaltar cosas y estos pequeños rinconcitos del internet donde puedes encontrar verdaderas joyas, donde puedes encontrar historias tan interesantes y donde te puedes perder por cuánto tiempo quieras. Yo me supongo que quién sabe, capaz que de este programa salen SCPs nuevos de personas que empiecen a pensar y maquinar y se meten allí y se ponen a escribir. Bueno, si mis abuelos y mis padres les encantaba coleccionar enciclopedias, ¿no? Que compraban y uno tenía las enciclopedias en casa, yo me imagino que este tipo de documentos en línea terminarán siendo como que las grandes enciclopedias o una gran enciclopedia en línea, así como está Wikipedia, que recopila un montón de informaciones verídicas de nuestra cultura, de nuestra biografía, de las biografías de los personajes más interesantes del planeta. Pues entonces yo diría que este sitio termina siendo como que la Wikipedia, pero de las cosas aparentemente paranormales. Y quién sabe si por esos caminos de las supuestas cosas fantasiosas, usted se encuentra con un expediente que se parece demasiado a alguna realidad que usted ha vivido. ¿Sabes la historia rusa de la Baba Yaga? ¿Cuál es la Baba Yaga? Baba Yaga. Ah, no, esa no era una vidente que era ciega, que pronosticó el fin del mundo y un montón de cosas más. Es un SCP dentro de la wiki. Oh. Y hay cualquier cantidad de historias que son así, pues. O por lo menos, dentro de las otras recomendaciones, busquen el SCP-1000, literal 1000, que es el pie grande. Les voy a dejar esas dos recomendaciones porque estoy seguro que esas dos historias son los que lo van a meter full. Repítelas para que la gente no el 001, que hay una infinidad de posibilidades de cuál pueda ser, pero yo les voy a dejar en el artículo que van a tener montado en www.calidoscopioconcept.life. Live, L-I-F-E. Míralo aquí. Les voy a dejar montado ahí un artículo y a la final les voy a dejar los enlaces para el SCP-001, o al menos varias de las posibilidades, y el SCP-1000, porque siento que esas son a la final, más allá de estas ocasiones en específico, la estatua, el hombre tímido, etcétera, esas son como las dos historias que te hacen meterte en un mundo más complejo. Definitivamente, este es un programa solamente para los amantes de las grandes mentes creativas y que como que no tienen fin. Así que bueno, si a usted le fascina esos temas esotéricos raros, más allá de cualquier cosa que haya visto, esto es un espacio en el que usted definitivamente tiene que meterse. Bueno, señor Neto, me ha dejado con la mandíbula, mira, en el piso y con mi buen traje tipo chica... Tipo escuela. Tipo escuela. ¿Despedimos? Sí. Bueno, espero que puedan dormir esta noche y que si se meten en esa wiki no se vayan a encontrar con un expediente que de repente lo haga pensar de que es más real que fantasía. Claro. Y por supuesto invitarlos al próximo podcast de Calidoscopio Live, tu puerta al universo. Yo soy la chica X, Eliana Pantoja, me encantó haber trabajado para ti, dándote a conocer estas cosas tan espectaculares que nuestro universo de contenidos tiene. Y yo soy el señor Neto y recordarles pasar por todas nuestras redes sociales para que puedan encontrar mucho más de estos distintos contenidos que les traemos día a día y en estas ocasiones semana tras semana.
El próximo sábado vamos a tener nuevo podcast. Estaremos saliendo todos los sábados a las 6 p.m. hora de Panamá. Y sin más nada que decir, nos veremos en la próxima.